No sé si se me escuchan bien, se me escucha fluido, se me Sí, escucha, se me, se me acaba, súper. Se me acaba incluso de caer la cámara aquí, por eso me desaparecí, se apagó, ¿ya? Así que estoy con puros problemas que hace tiempo que no hacíamos una conferencia, una videoconferencia por Zoom. Ya, mira, antes de hablar de la gamificación, ya, es interesante plantear que el juego, es porque la gamificación es una de las estrategias en que se integra el juego dentro de distintos ámbitos, ¿ya? ya, Entonces, antes que la gamificación está el pensar acerca del juego. El juego es una forma, ¿cierto?, en la que nosotros inicialmente conocemos la vida, el mundo, aprendemos jugando, aprendemos equivocándonos, aprendemos corriendo, persiguiendo a alguien. Esa dinámica del juego es la forma en la que no solo nosotros, sino también muchos animales aprenden, ¿no? Y se preparan para la vida. ¿Cómo se llama? Una primatóloga chilena muy famosa llamada Isabel Benki, que ella plantea que el juego es un elemento, o sea, habrían como tres elementos en el desarrollo de la especie, que sería la caza, ¿cierto? Para ya, alimentarse, la reproducción, ¿no? Para mantener la vida, la especie, pero el juego también comparte la misma categoría, porque los animales juegan, ¿no? Y los animales que tienen mayor desarrollo neuronal juegan hasta adultos, ya, ¿ya? O sea, vemos los delfines, vemos también los bonobos, vemos también algunos tipos de pájaros, vemos los cachorros, ¿no? De animales domésticos, como el perro, el gato. Entonces el juego parece ser algo muy importante para la vida, ¿no? Porque inicialmente nos prepara para la vida. claro. Y Oye, y te interrumpo un poquito. Es bueno ese alcance que tú haces que para el tema del aprendizaje, ¿no? Porque tal vez más adelante lo pudiésemos ligar, porque bueno, tú sabes, ¿cierto? Que la conducta igual está siempre ligada al aprendizaje, o sea, nuestra forma de responder a los estímulos del entorno siempre están relacionados con lo que aprendimos, ¿cierto? Y de ahí se genera la conducta y todo lo que sabemos hasta ahora del tema. Así que, importante lo que mi estimado Claudio, disculpe que le haya interrumpido ahí, pero era necesario para. sí, no, no, sí, claro, claro, claro. Y es que además también debemos comprender que el aprendizaje no es un proceso cognitivo netamente, ¿no? O sea, Ya, supera eso, supera que yo utilice un juego para aprender cosas, o sea, aprender como de memoria, ¿no? O sea, que se me quede claro, en el cerebro un concepto. No, el juego aporta mucho más que eso. O sea, hay un aporte de aprendizaje ¿vale? psicomotriz, motriz. O Ya, sea, tú jugando aprendes cuál es la derecha, cuál es la izquierda. claro, Nosotros en Chile jugamos a este juego de niños que se llama la pinta, en otros lados se llama la tiña, pero el concepto es que uno de los niños tiene algo, tiene como algo que tiene que pegarse al otro, ¿no? Y claro, entonces se libra de eso, ¿no? Entonces voy corriendo detrás de Yelko, lo toco, le digo pinta y salgo corriendo y todos ahora se arrancan de Yelko, ¿ya? No sé si, tal vez si, Silvia, no sé cómo lo dicen en tu país, Lorena, José, Walter, no sé cómo lo dicen, si quieren lo pueden escribir o lo pueden decir, ¿no? Pero ese juego es un juego muy tradicional, ¿no? Todas las culturas parece que lo tienen, ¿no? Los animales también lo juegan, ¿no? Juegan a perseguirse, ¿no? sí. Igual Entonces, se llama prevencionista de riesgo, porque me parece que todos arrancan con. es verdad, el PLR, Claro, la mancha, ¿viste? La sigo dice la mancha, la mancha, perfecto. ya, O sea, muy parecido, la mancha, la tiña, la pinta, ¿no? De pintar, ¿no? claro, Entonces,
cuando tú estás jugando a la pinta o la mancha o a la tiña, estás utilizando, aprendiendo de tu cuerpo incluso, ¿no? Tu cuerpo entero, porque haces un dribbling, ¿no? Pisas para allá, te devuelves para acá, te retrocedes, el jugador viene hacia ti, te intenta tocar, te das vuelta. Te fijas, todo el aprendizaje motriz que tiene un juego. Luego está el aprendizaje emocional, ¿no? Emocional, porque jugando te alegras, ¿no? Te alegras. eh, hay un aporte ahí de la alegría, de compartir, de estallar. A mí el juego de la pinta es un juego que me transporta a la infancia y me encanta jugarlo, de adulto. Si juego yo con mi hijo, ya, entonces, porque me transporta, porque me hace sentir vivo, ¿no? Y ahí hay un aporte emocional muy grande. Claro. Otro aporte que hace el juego tiene que ver con lo, lo social, ¿no? Lo social, porque generas amistades, o sea, es muy bonito cuando uno va o cuando iba con los hijos a la plaza y los niños se hablan entre ellos po, y quieren jugar, ¿no? Y hacen amistades espontáneas por medio del juego. Entonces hay un aprendizaje relacional, social en el acto de jugar. Y también hay un aprendizaje cognitivo, ¿no? También. Pero muchas veces nosotros le ponemos mucha énfasis al juego como cognición, Claro, sí. cuando en verdad el juego tiene mucho más aporte. Entonces, luego de entender que el juego es un elemento vital para la existencia, ¿ya? Al nivel de decir que la alimentación y también la reproducción son vitales, también el juego. Y escuchar a la Isabel Benke es muy interesante porque ella dice que hay un comodino adaptativo detrás del juego. Bueno, y lo que nos permite ser plásticos, ¿cachai? O sea, viene una pandemia y nosotros nos podemos adaptar. Y el origen de eso está en el acto de jugar, donde tuvimos que adaptarnos jugando, ¿te fijas? Adaptamos nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra estrategia desde muy pequeño. Y la pandemia nos viene y nos azota, y tal vez si nosotros no hubiéramos tenido esa condición vital de la actividad plástica, de jugar, no nos hubiéramos salvado, hubiéramos quedado como cuántos seres a lo largo de la evolución han pasado a la historia, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, luego de esto, uno empieza a darse cuenta de que el poder del juego puede ser aplicado a muchos lugares, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, esto es viejísimo. La acción del cuentacuentos, por ejemplo, cuando se narraban historias en una caverna, alrededor del fuego, era una parte lúdica también, ¿no? O sea, estaban poniéndole una narrativa a algo, ¿no? Entonces, pero la modernidad, sí, la modernidad ha llevado a plantearse estrategias para poder disciplinar, por decirlo, ¿no? O sea, estoy aquí utilizando un filósofo francés, Michel Foucault, ¿no? Que al final la modernidad se caracteriza por una sociedad de disciplina. Y ahí, en ese contexto, donde nacen los colegios, donde nacen las cárceles, donde nacen los psiquiátricos, donde nace el regimiento, donde por medio de distintas técnicas se nos disciplina. En el colegio, por ejemplo, cuando nos hacían hacer estirar los brazos para tocarle los hombros al de delante, cuando nos Ah, decían arriba las manos, no, al lado las manos, no, al frente, y uno hacía todas esas cosas porque era disciplina, ¿no? Entonces, se empezaron a pensar estrategias para que entrara en la disciplina finalmente, ¿no? Y el juego o sea, yo esto lo estoy leyendo desde abajo, como desde de la entrelínea, no es, ningún gamificador te va a decir, no, yo estoy disciplinando, no te va a decir eso porque tampoco ni siquiera lo ha pensado, ¿cachai? claro, claro. Pero yo, siguiendo el análisis de estos filósofos europeos, ¿no? Que han dado muchas luces para esto, entonces, bueno,
Entonces, cuando la modernidad empieza a pensar en estrategias para que los niños aprendan, ¿no? Y ahí empieza a entrar muy fuerte la idea del juego, y bajo distintas estrategias. Y hoy día está muy elaborado, ¿ya? Está muy elaborado y muy estudiado esto en los niños, en la educación. Y son básicamente tres estrategias. Una es la que se llama el aprendizaje basado en juegos, ¿ya? Es decir, ustedes ya incluso lo han leído y tal vez hasta lo han ocupado, que por ejemplo el Jenga, este juego de la torre con palitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, se utiliza, es un juego, pero lo utilizo para pensar en algo más, ¿no? Entonces, lo hago jugar primero y luego lo hago reflexionar sobre el juego en sí mismo, ¿no? El Claro. equilibrio, por decir, ¿no? Un ejemplo. El año pasado hice una capacitación ¿cómo se llama? De andamios, construcción de andamios, ¿ya? Y entonces, lo primero que hice, lo hice jugar al Jenga, para que los maestros que instalaban los andamios jugaran así, se entretuvieran. ¿Ya? Luego lo que hice fue ponerle una moneda al Jenga, una moneda abajo, en la base. Entonces, obviamente, la base ya tenía unos 3 milímetros, 2 milímetros de inclinación. Claro. Y eso ya causaba una diferencia a que la torre estuviera así. Entonces, y se nota, porque empezáis a sacar unos palitos y esos palos no salen, porque están todos cargados para un lado. Claro. Entonces, finalmente, utilicé el juego para que aprendieran ellos sacaban los conceptos, ¿cachai? Y ellos mismos descubrieron la estabilización, la importancia de que estuviera, de cómo si no está estabilizado, se daña una pata, una línea, ¿cierto? De un pie de fuerza del andamio, y así. Esa técnica se llama aprendizaje basado en juegos, ¿ya? Ya. Oye, Claudito, y ahí una breve pausa. ¿Qué opináis de cómo se utiliza no sé si tú has visto alguna cosa en redes sociales de cómo están utilizando, por ejemplo, ese mismo juego, el Jenga, para la prevención, para hacer la parte de la, como decías tú, de la reflexión? ¿Tú crees que resulte o que tenga cierto impacto? Porque en el contexto en que tú lo cuentas, que es un contexto que tiene una intencionalidad, ¿cachai? Que está, que es coherente con la actividad que hace el trabajador, sí, a mí me hace mucho sentido, el encuentro que tiene un impacto de la perspectiva de aprendizaje muy grande. Pero cuando lo haces solamente para que los trabajadores saquen palitos y si se derrumba, hagan una reflexión, ¿hay algún impacto y algún aprendizaje significativo en ese aspecto? ¿O en qué queda mejor? Sí, sí, mira, tu pregunta es súper buena, Yerko, porque al final muchas veces instrumentalizamos el juego solo para un aprendizaje cognitivo. ¿Te fijas? Yo utilicé el Jenga para que sacara conclusiones cognitivas acerca de lo que era la estructura. Pero yo sostengo, y de hecho el otro día lo conversábamos, Yerko, ¿te acuerdas con mi proyecto de tesis del magíster? ¿Correcto? Es que el aprendizaje, o sea, que el juego debiera ser pensado desde otra dinámica. Y en esa lógica está lo que tú me estás planteando. O sea, sí se aprende, sí tiene impacto que jueguen solamente por jugar, porque también aporta desde otra perspectiva, y no necesariamente de una intelección o desde una intencionalidad cognitiva, ¿no? Entonces sí aporta. Ya. Bueno, y después está el aprendizaje basado en juego. Después estaría una segunda estrategia, que es la que se llama los juegos serios, ¿Ya? que ustedes ya saben, yo he diseñado juegos serios, ¿no? O sea, el proyecto ODI, ay, no lo tengo acá. Bueno. Pero, por ejemplo el libro de juegos, el libro de cuentos y el juego de Arturo y su amigo, ¿Ya? Sí, sí, es que un lo juego tenemos serio. también acá. Este es un libro y un juego serio. O sea, ¿serio en qué sentido? No es que sea aburrido y que esa sea la intención, sino que la intención es que hay un objetivo súper concreto de aprendizaje.
Entonces, el énfasis está en que hay un objetivo que quiero que las personas aprendan, o los niños aprendan, ¿no? Entonces yo quiero que aprendan acerca del autocuidado, Claro. entonces les cuento un cuento, ¿cierto? Les escribo una historia para que aprendan de eso. Entonces tiene una seriedad desde el objetivo, pero no es que uno sea aburrido. Digamos que la palabra serio está mal pensada para el nombre, ¿no? Los juegos serios. Pero lo que quieren intencionar es decir que el juego va a tener una intención concreta más que de divertir. O sea, es divertir, pero con un objetivo. Eso son los juegos serios. Y la tercera estrategia es la que tú me planteas, que es la gamificación. Y la gamificación es traer los elementos del diseño de los juegos, digamos la estética, ¿no? Traerla a proyectos o procesos que de por sí no tienen por qué ser en un juego, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, aquí hay un ejemplo, por decir, no sé, acá hay bancos de dinero ¿Ya? que te dan puntos, ¿cierto? Por Claro. usar las tarjetas de crédito. Entonces te están utilizando una estrategia del juego, porque tú utilizando ganas una recompensa. Muchos de ellos tienen recompensa. Entonces, el banco utiliza la estrategia, ¿no? Oye, Claudio, y ahí está, se liga mucho con lo de esquina, ¿cierto? Y el condicionamiento operante, o sea, es como el tema de la recompensa a través de cuando tú acumulas las fichas, ¿cierto? Por cada 10 fichas, igual lo que pasa con los que son las tiendas que están en centros comerciales, que tú utilizas la tarjeta y vas acumulando puntos. Y al final tienes X cantidad de puntos, ¿cierto? Y te van condicionando a comprar solamente en ese lugar. Porque tú no Exacto, estás igual. exacto. Eso son estrategias de gamificación y, y cuando se hacen bien estas estrategias, o sea, cuando son mucho más amplias en la educación, en España, esto lo hace muy bien, ¿no? Gamifican una clase, o sea, un semestre entero. Ya, Entonces ponen una narrativa, porque la gamificación tiene componentes como, por ejemplo, objetivo y metas, ¿no? Entonces el objetivo es, supongamos, hoy día gamificamos y decimos, ya, vamos a hacer un viaje espacial, ¿no? Entonces el grupo va a tener que conquistar Marte. Entonces, ¿cachai? Que le estoy poniendo una narrativa. Los juegos tienen una narrativa. ya, Pero el objetivo es conquistar Marte. Y entonces van a haber metas pequeñas, ¿ya? Para claro, esa expedición. Y en la medida que tú vas alcanzando las pequeñas metas, vas ya, recibiendo puntos, que son las recompensas. ujú, También aparece un avatar, es decir, yo no soy Claudio, yo soy, no sé, Centurión Centella, no sé, ¿cachai? Por ya, decirlo así. Entonces tengo claro, un avatar, tengo un mono, puedo poner un mono. Lo interesante de la gamificación y de los juegos, en general, es también que tú puedes perder, y perder y se hace entretenido. O sea, existe una posibilidad que equivocarte sea algo entretenido o equivocarte no tenga consecuencias, que a diferencia de la prevención de riesgo, ¿no? Te claro, equivocas, trae una consecuencia, ¿no? Entonces la gamificación tiene eso. Si ponemos tres esferas, podemos decir que la esfera de lo estético es la esfera de la gamificación, porque utiliza sobre todo lo estético, o sea, eh, que te recuerde ya, visualmente un juego. Los juegos serios lo que intentan es centrarse en la esfera del objetivo de aprendizaje que quieres, por medio del juego, interiorizar. ya, Y la tercera esfera sería el aprendizaje, o sea, la experiencia de juego, ¿no? Que es el aprendizaje basado en juego. Es decir, que haya una experiencia real de juego y que luego demos una vuelta y lo pensemos, ¿no? Eso serían como las tres grandes estrategias que tiene el mundo del juego integrado en otros espacios
principalmente espacios de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Oye, Claudio, y a partir de tu experiencia, todas las cosas que tú has hecho, de que ahí mostraste un par de juegos, pero yo sé que tienes otros proyectos más, ¿cuál es tu percepción con respecto a los conceptos que nos diste, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que se están utilizando hoy día en la prevención de riesgo? Porque desde que apareció el gamificación, que ese es como que conocemos todo y ignoramos la otra toda espera que nos comentas tú, que, como yo dije al principio, el que sabe, sabe, y aquí Claudio sabe de eso. ¿Cuál es tu percepción con respecto a todos estos, cómo decirlo, a programas o servicios que hoy en día se venden con este concepto? ¿Están correctos? ¿Se utilizan bien en la presentación? ¿Son viables las cosas o las formas como se están enseñando? ¿Son viables con los objetivos de prevención de riesgo? ¿Cuál sería tu visión ahí respecto al tema? Tú dices como los productos de gamificación, como los juegos, cómo se Sí, están... mira, es que hoy día, ¿cierto? Uno se mete en redes sociales y a veces ve ya al colega X, tiene algunas videos o imágenes donde los trabajadores están jugando a algo. Y dicen, gamificamos esto. O hicimos esta lúdica de. Pero cuando uno va ya a la parte un poco más, ¿cómo se puede decir? A la teoría, ¿cierto? Cuando tú empiezas a observar y empiezas a darte cuenta de algunos detalles, mi pregunta siempre ha sido esta: oye, ¿se está utilizando mal? ¿Se ha entendido mal el concepto de gamificar, de hacer lúdico algunas cosas? En prevención de riesgos, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Sí, bueno, lo primero es que la gamificación es un trabajo muy difícil, ya no es fácil. Por lo tanto, yo tampoco he visto que hayan gamificado ningún proceso de prevención de riesgo. Yo no he visto gamificado, ¿ya? Yo Ya, lo que he visto es que hacen actividades lúdicas, ya, ¿ya? ok. No he visto gamificación, porque la gamificación es bastante difícil, o sea, y es difícil porque, por varios motivos. Uno, porque el adulto es reticente al juego, ¿ya? O sea, Sí, le encanta jugar, porque lo hace recordar, pero es reticente a jugarlo porque de alguna manera yo en un momento, en uno de mi newsletter, hablé acerca de los imaginarios sociales. Y los imaginarios sociales son formas en las que construimos la realidad desde un imaginario. O sea, de decir, por ejemplo, los hombres son machistas, todos los hombres son machistas, ¿no? Y ya, eso es un imaginario, ¿no? Es una construcción que replicamos y que nos hace explicar la sociedad, por decir, ¿no? Entonces, el juego tiene esa característica de un imaginario social infantil, que es para niños. Y los adultos lo hemos transformado, cambiamos la palabra, decimos, vamos a tener un pasatiempo o un hobby, ¿no? Porque nos da vergüenza decir que jugamos, ¿no? O incluso, por ejemplo, decimos storytelling, claro, ¿cacha? Y eso es un cuentacuentos. ¿Por qué le damos la vuelta? ¿Cachai? O sea, es verdad. le cambiamos las palabras, ¿para qué? Para que entren al mundo del adulto. Claro, Pero en verdad se simplifica, ¿no? Entonces, la primera reticencia es que encontramos que los adultos somos, no todos, porque vemos, de hecho, las personas que más juegan se perciben más jóvenes, ¿cachai? Porque están en permanente flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, el juego, las personas son reticentes a jugar, muchas, porque el imaginario es que los juegos son de niños. Entonces, en el trabajo está el negocio, sí, la negación del ocio. Ahí lo invito a leer la newsletter que habla acerca del ocio, que escribí, ¿no? O sea, cómo el negocio es la negación de esta posibilidad de tener de un tiempo para disfrutar. No quiero decir tiempo libre, porque tiempo libre, como escribí en la newsletter, es que el tiempo libre, ¿libre de qué? Libre de trabajar, ¿cachai? O sea, claro. ese vocabulario es justamente porque hemos centrado el trabajo, el negocio, es tan fuerte que el tiempo libre es el tiempo que estábamos fuera del trabajo. Es como, y todo está en función del trabajo. Las palabras dicen mucho, ¿no? Entonces,
nosotros los adultos como que somos reticentes a jugar, porque esto ha sido impuesto en verdad, no es algo así como... ¿ya? Y somos reticentes, y no... Entonces ahí la gamificación, la primera dificultad es el sujeto, ¿no? Además, el dueño de la empresa, ¿cachai? El dueño de la Sí, empresa dice, oye, pero están jugando, pero claro, desde su ignorancia se plantea, ¿cachai? Porque el juego tiene tremendo aporte, ¿ya? sí. Pero Oye, ¿ah? dale. No, no, dime tú. No quería preguntar por eso, desde esa perspectiva, a lo mejor, claro, se utiliza el juego o la lúdica, como decías tú en la prevención, como una cosa espontánea y no se realiza tal vez un programa, ¿cierto?, en el cual yo pueda recoger datos de cómo empezaron, ¿cachai? Y después, bueno, estamos bien chilenos para hablar de harto, ¿cachai? Pero para los colegas de otro país, el ¿cachai? Como me entiendes, ¿ya? Y después poder percibir, ¿cierto?, cuál es la mejora según este programa, y a lo mejor ahí obviamente le das un valor agregado al tema. Claro. Sí, o sea, que eso sería gamificar, ¿cachai? Sería así Ah, como hacer un programa a correcto. largo plazo. Por eso te digo que yo no he visto gamificaciones, porque lo que he visto son actividades lúdicas, pero que no tienen, primero, porque una gamificación requiere un programa, un objetivo claro a lo largo del proceso, y además ¿Ya? una narrativa que una todo, ¿no? O sea, Exacto. vamos a ir a Marte, o vamos a ir en un tren, te fijas, en el tren del conocimiento, por decir, ¿no? Entonces, no he visto gamificación. Ya, entonces hay mucha reticencia. Y también, por otro lado, es difícil porque, porque, la, porque no todo pareciera ser gamificable, ¿no? No todo resulta, ¿ya? Entonces, es complejo, es difícil, pero de que precisamente el desafío está en trabajarlo, en intentarlo, no en el resultado, sino en la Ya. intención, en buscar, hasta lograrlo, ¿no? El juego, el proyecto ODI, que yo Ujú. publiqué, que luego lo voy a buscar, el proyecto ODI, y yo comencé haciendo gamificaciones en la capacitación inicial, que es la ODI. Nosotros en Chile le llamamos ODI, ¿cierto? La obligación de informar, que es la primera capacitación que los trabajadores deben tener en el Departamento de Prevención de Riesgos, donde se le informan sus riesgos, las medidas de control, ¿cierto? Y eso principalmente, ¿no? Ujú. Entonces, yo empecé a hacer las capacitaciones, pero con juegos. Y probé, y estuve todo un año jugando con cada persona que traía, que llegaba nuevo. Y en el fondo terminé creyendo en Proyecto ODI, que era el juego que diseñé. Que para bien o para mal, aunque son intentos, ¿no? Y los intentos son los que vale la pena, ¿no? Más que el Ya. resultado final. Entonces, ahí está la gamificación. Ahora, lo que tú antes decías, Jerko, es que pareciera que los juegos aislados como que no sirven. Claro, ¿Claro? pero, pero también sirven si uno lo intenciona. Por ejemplo, Eso, sí. mira, yo hoy día mi tesis del magíster ¿Ya? es, es pensar que el juego ayuda a la salud mental Ya. en los adultos. En la Universidad Católica de Chile se acaban de ganar un fondo que se llama una ANID, el fondo ANID, y le llaman metodologías o investigaciones disruptivas. Así le Ya. ponen al título. Lo pueden buscar uc.cl. Y ahí aparece investigaciones disruptivas. Y una de esas investigaciones es la relación salud mental y juego, pero en niños y en adolescentes. Fíjate, le llaman disruptivo a eso. Y está bien, porque no se han hecho grandes investigaciones Claro. del juego a la salud mental. Mi proyecto de tesis es lo mismo. Es juego, salud mental, pero en adultos en contexto de trabajo.
Y es súper exploratoria, porque no existe investigación sobre esta relación. Súper exploratoria. Es Y, un tema bien, bien innovador. Claudito, te voy a pedir una pausa para que sí, vayas a buscar el proyecto hoy, porque mira, hay unas preguntas acá que te la quiero hacer porque eso también nos va a dar pie a meternos también en la tesis tuya que la conversamos y tiene un tema súper interesante. Así que te doy unos minutos para que lo busques porque me interesa que lo muestres. Y voy a responder igual a José Tobar, si le vamos a preguntar al colega si fue, ya, perdón, en realidad, ¿qué juego serio dispone de prevención de riesgo? Que el proyecto hoy es uno de bueno, obviamente estoy enfocado acá en Chile, pero la ventaja obviamente de Claudio, como decía, como maneja el tema, es que obviamente puede diseñar a la medida, ¿cierto?, según las necesidades. Que facilita el número de contacto, ya ahí se lo vamos a preguntar, a veces que él tiene la amabilidad de pasarlo, si no, ahí yo les hago el cuento. Pero vamos a introducir una pregunta que tiene mucha relación con, con este tema psicosocial que lo hace José también, el tema de la evaluación de los riesgos psicosociales, cómo evaluarlos de manera. Porque, como bien decía Claudio, la tesis de él tiene relación, ¿cierto?, con esto de el tema psicosocial, ¿cierto?, y los juegos, o sea, cómo es eso que puede ayudar a gestionar el tema psicosocial que hoy en día yo no encuentro lamentable, soy súper crítico, por eso le hacía hacer preguntas a Claudio, y Claudio me conoce, es muy crítico, pero no cerrado de mente, o sea, cuando hay una respuesta que tiene su validez, que digo, oh, bueno, está bien. Pero hoy en día el tema psicosocial, entre comillas, se ha puesto como de moda y es lamentable porque las empresas siempre han funcionado con personas. Contexto pandemia, lo que sea, pero el tema psicosocial siempre ha existido como el tema bullying, ¿ya? Pero hoy en día está muy en el tapete. Y es bueno que se vaya abordando, que se vaya haciendo más. Mi estimado Claudio, antes de la pregunta, entonces, hablabas mucho del proyecto hoy, que es el proyecto de la obligación de informar. A mí me gustaría que nos mostrara un poquito las cartas y hacernos un resumen de cómo funciona y cuál es el objetivo del juego en sí. sí. Mira, bueno, esta es la caja, está un poco, es que saqué una que me entregaron hace poco, ¿ya? Pero Ya, esta es la caja, ¿no? La robaron harto ya. Esta es la caja, ¿ya? Y como dije, ODI, la obligación de informar, y aquí están las cartas. Son unas cartas grandes, ¿ya? Son más grandes incluso que si alguien, en varios países está el Dixit, ¿no? Aquí tengo el Dixit, ¿no? Y el tamaño de la carta es del tamaño del Dixit, pero más ancha, ¿ya? Mucho más ancha. Y la ya, calidad qué más bueno. encima es mejor que la del Dixit, ¿no? Sí, me consta porque lo enviaste el proyecto hoy para acá. Y este es un formato que se llama Escape Room, ¿Ya? que es decir, que a través de trabajo en equipo se van resolviendo acertijos en un tiempo determinado, en 60 minutos. Ya. Y entonces el juego, tú tienes que seguir todas las instrucciones, ¿no? Aquí lee la primera carta, dice da la vuelta. Aquí estamos también enfatizando el cumplir con los procedimientos, porque si dice da vuelta o pasa a la siguiente carta, tienes que hacerlo, ¿no? Estamos también evaluando la conducta frente al juego, ¿no? Eso también es un elemento. Entonces se van pasando cartas y, pucha, que justo da la luz, pero Ahí lo ya. vemos. Ahí perfecto. Entonces aquí aparece la información, que tiene una narrativa, que es de un, de un prevencionista que se llama Gaspar Mathieu, y que él fabrica e implementa materiales didácticos. Y aparece ahí la oficina, ¿ya? Que además esta oficina guarda secretos porque después los vamos a tener que ir resolviendo a lo largo del juego, con la información que está en la oficina. Entonces, Gaspar Mathieu ha estado trabajando en un proyecto de prevención de riesgos y promoción de la vida muy importante a nivel internacional. Le ha llamado Proyecto ODI. Con él debe representar a su empresa y entonces es raptado, ¿no? Es secuestrado. Ya. Y entonces, como él sabía que estaba su proyecto, este proyecto ODI era tan importante, él guardó el proyecto.
Y entonces para poder sacarlo, para poder encontrarlo, hay que ir resolviendo acertijos, ¿ya? Él dejó una serie de acertijos, ¿no? Entonces, las cartas van en un momento llegan a... y ahí se presenta el primer acertijo, ¿ya? Un primer acertijo, ¿ya? Ya, Un de, primer sí, acertijo con aquí. números. Y entonces tú tienes que tratar de descifrarlo. Cada acertijo. Y vas pasando, y vas pasando, y vas pasando. Y, por ejemplo, aquí ya entramos, porque luego este juego hay que dividirlo en 3 bloques. ¿Ya? Aquí ya estamos en las cartas verdes, Ya. pero hay ¿Y 3 las bloques. cartas verdes, a qué corresponden las verdes? No corresponden a nada en específico. Lo que pasa es Ya, que el juego tiene 3 bloques, 3 montones, que uno ya, son los verdes, los rojos y los amarillos. ¿Ya? ya. Y Oye, entonces, Claudio, me llama la atención lo siguiente. El trabajador va resolviendo los acertijos. Tú recién dijiste que tenía un objetivo. ¿Qué pasa cuando resuelve los acertijos? ¿Para qué son? sí. Lo primero es que en la experiencia de juego, ¿Ya? o sea, ahí están los otros aportes, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Es un aporte para Ah, la prevención, ya, pero además los acertijos van teniendo preguntas que tienen que ver con prevención, por ejemplo, ya, aquí encuentran el botiquín, ¿ya? Aquí está el botiquín. ya, Y entonces dentro del botiquín están los elementos y hay una lista ahí, ya, y entonces tú tienes esos elementos dentro del botiquín, pero más adelante, en otra carta, te pregunta cuál de qué elemento no debe tener un botiquín. Entonces tú ahí empiezas a hacer un análisis y dices, bueno, a ver, espérate, ¿el jabón líquido debiera estar? Sí, ya. El suero, la jeringa, los apósitos, la pinza, analgésico, o sea, un medicamento. Y claro, ahí tú sabes que, bueno, la legislación chilena dice que no puedes tener analgésico, ¿no? correcto. Entonces, el acertijo te propone que analices, que pienses, qué cosa o no, ¿no? Entonces, y te está recordando además la ley. Por lo tanto, en un contexto de juego va apareciendo estos recursos. También, por ejemplo, la pizarra de seguridad, ¿Ya? una pizarra de seguridad, aparecen los componentes, ¿cachai? Por ejemplo, el comité paritario, los números de emergencia, algún informativo de la charla de la semana, no sé, el plan de evacuación, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, ahí dentro aparecen también pistas para ir resolviendo otros acertijos, porque se van cruzando, ¿no? Y eso, eso es lo que va uno haciendo con el Oye, juego, con el proyecto Odie. y eso en rigor, obviamente, es más entretenido que entrar a esas charlas. Tú tienes experiencia igual en esto, de la obligación de informar de las empresas que te muestran el sistema de gestión, de medio ambiente, calidad, seguridad. Y ahí está ahí como, yo he estado en inducciones donde no, prácticamente 6 horas, y pregúntame si me acuerdo de algo. En realidad no me acuerdo de nada. Claro, claro, claro. Claro, Entonces, no te sigo, a partir de lo que, claro, de esto que tú estás haciendo, mantiene la atención del trabajador porque sabe, empieza a aprender, pues, ¿no es cierto? Lo que hablábamos al principio, todo está relacionado al aprendizaje. Entonces, aprende de que la carta que dio al principio, en algún momento, va a haber una pregunta relacionada a eso. Entonces, eh, cuando empieza a poner atención, que tú estás más motivado en el juego y obviamente prestar atención también permite que absorba más información. claro. Y en el fondo, el juego siempre es un instrumento porque lo que tú quieres es que después, lo que tiene que suceder es que después de terminar el juego, ¿Ya? quieres tú redondear todos los conceptos que estaban ahí. Entonces, pero con la ayuda de ellos, porque ellos lo van a ir recordando. Cuando tú dices, ¿qué es lo que no debería estar en un botiquín? Tal cosa. ¿Qué es el riesgo? ¿No? Hay una carta que dice el riesgo, ¿no? El riesgo. Ya, Entonces tiene que responderlo. Y está justamente, esa respuesta está en unos apuntes, en otra carta, ¿no? Entonces,
lo leyendo, vas sacando conclusiones, vas aprendiendo, pero todavía esta es mi primera etapa. Digamos que el Claudio Medina ha ido avanzando en la medida que va estudiando más acerca de esta herramienta. Y hoy día yo creo que el aporte principal que tiene el juego no debemos buscarlo en la cognición, sino debemos buscarlo en otras dimensiones de los riesgos psicosociales. Y esa es la tesis que yo estoy planteando, que el juego cooperativo, no el juego competitivo, porque el juego competitivo, claro, hay juegos súper entretenidos, así que los reality, a veces los reality shows los muestran ahí compitiendo unos contra otros, ¿no? En equipo, pero en el fondo eso es replicar el modelo neoliberal, en el que yo compito con otros y siempre hay un vencedor y un vencido. Y detrás está la idea del éxito, el exitismo, ¿cierto? La meritocracia, que están dentro de esto también, ¿caché? Porque el que llega al éxito es alguien que ha tenido el mérito a través de su desempeño, de su rendimiento, la idea de rendimiento, de éxito. Entonces, llego a la meta. Pero esa cuestión es más mentira que es un mito, ¿cachai? La meritocracia es una mentira, ¿no? Aquí en Chile y en cualquier país del mundo, Yo que estaba inspirado ahora me destruiste todo el mundo. No, en rigor, sí, la meritocracia. ¿Cómo se llama cuando tú metías a alguien de tu familia? Tiene otro nombre, nunca me acuerdo. Tú eres más literal, no sé, no sé si te acuerdas. Pero si yo meto a un primo, tiene otro nombre, a un trabajo, a un puesto que en realidad no se merece. Ahí nos vamos a acordar. aquí le llamamos pituto, ¿no? El Es que pituto. tú eres un buen chileno. Un buen chileno. Oye, estimado amigo, bueno, cierro la idea porque quiero pasar al tema de la tesis, la segunda parte, Sí. redondeando mucho. Entonces lo que yo creo hoy día, el Claudio este que ha ido avanzando en los estudios de juego, yo creo que el juego competitivo no nos aporta, nos replica el modelo neoliberal, pero el juego cooperativo nos da otra lógica, porque todos ganan o todos pierden. Y por lo tanto, yo lo que estoy sosteniendo en la tesis es que el juego cooperativo puede plantear la célula del apoyo social, de lo social, que es lo que se llama la confianza. Hay estudios que muestran que los juegos de confianza, cuando hay un juego cooperativo previo, la confianza aumenta. Y fíjate, mira, voy a copiar un texto aquí para que entendamos un poco un ¿Ya? diagnóstico acerca de la confianza. Mira, damos Ya. un segundito, ¿ya? Dale, dale. Dale, dale, y después te tengo una pregunta que habla, y nos va a empezar a meter en el mismo tema. Tu pregunta aquí, José, si hay alguna técnica o algún método o técnica, dice, para identificar y evaluar los riesgos psicosociales de manera lúdica. No sé si Claro, con esa. esa es mi tesis, Ya. justamente. Entonces ahí la va a responder el Claudio. eh, Mientras tú lo buscas, yo voy a hacer mi comentario. dale, Oye, dale. yo recién casi me sale una lágrima con la meritocracia. Sí, sí, Escuchaba pues, sí. ya nuestro himno nacional hasta que me aterrizaste a la triste verdad, que en realidad no sucede muchas veces. Pero bueno, vamos al tema, no nos desviemos. Sí, mira, ¿Sí? voy a copiar aquí y Te ahora digo a sí. tu sí, para poder compartir. Aquí voy a copiar un texto, ¿ya? Ya, Y que dice, fíjate que es interesante, porque esto es parte del contexto actual. ya. Dice Está en el chat para que lo puedan leer también. eso, dice, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún De disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar,
por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a las estrategias de ridiculizarlos, sospechar, de nuevo aquí la desconfianza, ¿no? Sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Ya, este texto me parece súper interesante porque caché que el Banco Internacional, el BID, acaba de ¿Ya? publicar hace unos 4 meses un texto que se llama La desconfianza, ¿no? Y cómo la desconfianza o la crisis de confianza termina impactando en el desarrollo económico, en todo, porque tú no crees en nadie, ¿no? Porque está sembrada la desconfianza constante. Entonces, de hecho, fíjate que hay un concepto hoy día, hay una línea filosófica que se llama la posverdad, ¿ya? Tal vez lo han ¿Ya? escuchado, la posverdad. La posverdad significa que ya la verdad no importa. Antes tú sabías que alguien era un estafador y no, le hacías la cruz, no era tu amigo. Hoy día tú tienes presidentes que sabes que han sido corruptos, Claro. amigos que no sé, han tenido violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, y ya no te importa, porque la verdad ya no importa. Es como que ya yo sigo nomás, yo sigo al partido político, ¿te fijas? Entonces, estamos en tiempos que la verdad ya no tiene peso para nada. Y esa verdad, además, está suscitada por la desconfianza. Todos desconfiamos de todo, ¿ya? O sea, yo no, pero está sembrado. Y por lo tanto, mi tesis es que el juego es capaz de presentarte al otro, así como cuando éramos chicos, ¿no? Y lo que yo decía, cuando uno va a la plaza con los niños, y los niños ¿Vale? se hablan y juegan entre ellos y confían en ellos, ¿no? Sí. Entonces, el juego yo pienso que uno de los grandes aportes es que ayuda a estos riesgos psicosociales que nosotros en la nueva actualización del cuestionario que ahora se llama CEAL-SM y antes era el Claro. ISTA 21, está la dimensión compañerismo, está la dimensión confianza y justicia organizacional. Entonces esas dimensiones, el juego es capaz, desde mi perspectiva, de crearlo, de tejerlas, ¿no? No de repararlas, porque ya cuando la cuestión está mala, ya ponlo a jugar cualquier cuestión y se van a agarrar a piedrazos, ¿no? Sí. Pero como nosotros somos prevencionistas, podemos prevenir por medio del juego. Oye, es bien potente e interesante la herramienta que tú estás planteando dentro de la tesis, dentro del tema psicosocial, porque como dijiste al principio, el juego se toma como la palabra, ¿cierto? Como a jugar. El juego es para los, como decimos en Chile, para los cabros chicos, nosotros nos referimos a los niños pequeños, ¿no? En caso le decimos cabros, porque no sé. El juego es para los cabros chicos, cómo anda jugando, de hecho, uno juega mucho cuando tienen las canas que tengo yo, empiezan como burlazo y ya se está grandecito, está viejo. Pero es interesante el tema de la tesis. ¿Cómo nace la raíz de la tesis? ¿Cuál fue la problemática, Claudio, que tuviste? Dijiste, a ver, algo puede suceder. Y más con el tema psicosocial, que como te decía, es un tema súper importante. Lo primero es que yo estaba anclado, tenía la bandera súper agarrada así cerca del juego. Yo dije, el juego Ya, quiero que sea la línea de investigación mía. ya, Entonces luego empecé a ver que hay un constructo sociológico que se llama apoyo social. Entonces el apoyo social es, es la forma en que nosotros, a través de nuestras redes, eh, recibimos como ayuda, ¿no? Ayuda y por lo tanto nos vemos protegidos. Entonces, ya, a lo largo de la vida, cuando hay elementos estresores, por ejemplo, la muerte de un familiar,
un periodo de cuando te despiden del trabajo, cuando, no sé, cuando no sé, aumentan hoy día la crisis económica, aumenta el estrés y tus redes de apoyo son muy importantes porque a pesar de que no se ejecute el apoyo en concreto, la percepción de apoyo Correcto. te, te ayuda a soportar la crisis, ¿no? O sea, saber de que tienes a tu mamá o tu papá o Claro, un amigo, solo saberlo, ni siquiera ellos han puesto ni un peso, no han movido ni una pieza, pero saber de que tienes un colchón, un amortiguador detrás, reduce tu riesgo psicosocial, tu estrés, ¿no? ya. Entonces yo empecé a entrar en el apoyo social. Dije, ya, el apoyo social es algo que me sirve, ¿ya? Pero para validar el apoyo social es muy ¿Ya? difícil a través del juego, porque el apoyo social finalmente es el resultado de muchas interacciones. Entonces yo no podía pretender desde el juego plantear que generaba apoyo social. Entonces empecé a descomponer el apoyo social, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, de ahí viene un segundo paso, que es el compañerismo, ¿ya? O sea, el compañerismo en el mundo del trabajo podría ser un apoyo social, ¿cachai? Sí, de todas maneras. Pero para llegar al compañerismo, necesito que haya un elemento previo, que es la confianza en los otros. Entonces, cuando yo confío en un compañero nuevo, entonces ahí recién yo empiezo en el acto de confiar, ¿no? Yo me arriesgo en el otro. Y entonces empieza una reciprocidad, que es lo que llamamos compañerismo. Y luego ese compañerismo termina siendo un apoyo social. Pero yo no podía hacer como medir que el juego llegara al apoyo social. Como decir, jugando vas a casarte. Es como, no pasa eso. Claro, claro. Cuando casarse no es un juego. Jugando al papá y a la mamá te puedes casar, pero eso necesita tiempo, ¿no? Claro, claro, hay que desarrollar ahí el juego por un tiempo más extenso. Oye, Claudio, y hasta ahora en tu tesis, ¿cómo eso, déjame leer de nuevo la pregunta, quería preguntar cómo eso iba a hacer, cómo iba a generar ese apoyo que estás comentando. Decía, algún método técnica para identificar y evaluar el riesgo psicosocial a través o sea, el juego en este caso viene a intervenir cuando ya tienes la dimensión identificada que está por sobre lo normal. No, O con el juego tú pretendes evitar que suceda. eso, es la Ya, línea de la prevención. Mira, te voy a ok, contar una experiencia hace muy poco, muy poco. ya, Estaba trabajando en la corporación y la directora de los jardines infantiles, porque ya, en la corporación habían 15 jardines infantiles, y entonces habían 3 que tenían problemas. Los riesgos psicosociales les salieron disparados, ¿ya? ya, Y en las múltiples dimensiones. Entonces me piden que vaya a hacer una pausa activa. Y yo cuando hago las pausas activas, generalmente hago primero trabajo de relajación, de mindfulness, ¿ya? Respiración, conciencia del cuerpo, elongación, ¿ya? Luego hago una magia para distender y después ya, hablo acerca de un concepto X, de prevención. Y resulta que llegamos al lugar y no sabían las personas que íbamos a hacer esta actividad. Y las llaman ya y nos juntamos en una sala, hacen un círculo y una de las personas llega y dice, ¿y por qué van a hacer esto? Así, pero de frentón, así, ¿ya? Y yo le digo, yo me quedé callado, entonces le dejé que la otra persona con la que iba explicara que esto era una actividad para el grupo, para bajar la tensión, qué sé yo. Pero ya, ¿cachai? Lo primero que ocurre es que ellos se sienten intervenidos, no se sienten
participando en una actividad preventiva, sino interventiva. Entonces, ¿sabéis que fue pésima la actividad? O sea, pésima. Pura reticencia, reticencia tras reticencia. ¿Y qué pasó? Que después además, sucedió que, como se sintieron intervenidos, metieron al sindicato. Entonces llega el sindicato a hablar con la directora de los jardines infantiles porque habían hecho eso, ya, y toda la cuestión. Entonces, a mí me tocó escribir un informe. Y yo escribo el informe y obviamente al primer responsable de esta cuestión es a la directora de los jardines infantiles, porque ella esperó a que fuera una acción reparativa cuando en verdad la acción era preventiva. Entonces llegué y lo puse ahí y le dije, sugiero que estas actividades se hagan de manera planificada durante el año para que las personas lo sientan, porque no sientan que están cuestionadas. Si la pregunta era legítima, que dijera, ¿por qué vienen ustedes a hacer esto? Es legítimo, totalmente legítimo. Entonces, claro, no le gustó porque al final yo culpé, como nosotros tenemos que hacer, o sea, culpé, responsabilicé, cuando hacemos nuestra investigación de accidentes, cuando vemos el esquema dominó de Frank Beer, nos damos cuenta que el primer responsable es la administración. Sí, o sea, no sé si siempre, pero sí, la mayoría de las veces. Yo a veces caigo en mi sesgo, tú sabes que yo siempre parto primero para ver qué pasó con la organización y al último pregunto a ver si el trabajador tiene algo que ver, pero como tú bien dices, hay una seguidilla de cosas, ¿cierto? Y el trabajador lo único que muestra es, ¿cuánto se llama? Es el síntoma de lo que está pasando. Exactamente, el síntoma, eso es. Es el síntoma. Entonces yo llegué Entonces, te fijas que el juego en sí mismo, las actividades, deben ser desde la prevención. Porque si no, vas a meter a jugar a personas que no quieren jugar. Se van a ver forzadas, las reticencias van a estar altísimas, va a dar pie para que discutan y se te va a escapar de la mano. Entonces el juego debe ir en las lógicas de autocuidado, de levantar un amortiguador frente a los estresores, pero para mí no es prudente. No es prudente poner a una estrategia lúdica en la reparación. Mi amigo Claudio, el tiempo se nos pasó volando. Y vamos ya cerrando esta conversación que está súper interesante y quiero rescatar una cosita que tú dijiste en este ejemplo que acabas de dar, y tiene relación con, bueno, si bien los resultados no fueron positivos porque había cierto una problemática previa, por decirlo así, los trabajadores tenían otra percepción pero qué importante lo que tú acabas de mencionar de cosas que a veces no hacemos como prevencionistas, de preparar el contexto, ¿cierto? Para realizar alguna actividad. Por cierto, existe el tema del mindfulness, que a veces yo empecé a hablar humildemente de mindfulness con una colega de España hace como 3, 4 años atrás y nos miraban como bicho raro. Y ya es necesario tener esa preparación de un prevencionista, o sea, hoy día las habilidades blandas sí tienen que, ojalá, ponerle ojo, ¿cierto? Y aprender algunas cosas. Luego, ¿cierto? Preparar el contexto, preparar el entorno, para después recién de eso, ¿cierto? Aplicar alguna actividad para que la gente, de alguna forma, ¿cierto? Tu cerebro bloquee las cosas que están de afuera y se concentre, ¿cierto? Y sea consciente, como tú dijiste recién, tener conciencia del cuerpo, sea consciente del contexto nuevo en el que está. A veces uno llega y hace una charla y no prepara nada, o sea, no prepara el contexto y los trabajadores están pensando en otras cosas, no están enfocados en ti. Así que yo creo que eso es un muy buen punto a tomar en cuenta, a considerar ahí con los colegas, practicar algún tipo de actividad previa para preparar el contexto. Mi estimado Claudio, 3 consejitos que debiéramos tener en consideración, que nos diste varios, pero así como los 3 más importantes según tu perspectiva, eh, para aplicar el tema de la lúdica, porque ya dijimos que gamificar había que ir un paso mucho más arriba, pero para aplicar una lúdica que tenga impacto en los trabajadores, ¿cuáles son los 3 pasos que tú crees debieran estar sí o sí? Sí.
O sea, lo primero es cuestionar nuestro imaginario social acerca del juego, ¿ya? O sea, sacarnos todos los prejuicios y liberar a los demás también de los prejuicios, porque el juego vale la pena, es una tremenda herramienta, es una forma de aprender, ¿no? Entonces es como sacar todos los prejuicios y aceptar que esto nos sirva, ¿no? Lo segundo, diría que es sacarle la idea de que el juego pueda ser instrumentalizado solo para la cognición, ¿no? Para entregar conocimientos, porque en verdad el aporte del juego va en 4 líneas, como dije. Aporte cognitivo, aporte motriz, aporte social y aporte emocional. Entonces, ampliar el por qué, ¿no? Y lo tercero, diría yo que siempre parezca, cuando hagamos una intervención lúdica, siempre tenga una, que nosotros mostremos que tiene una intención muy clara, porque en el fondo, si hacemos jugar, pero además parece que lo hicimos de manera espontánea, así como que ya que no tiene ningún sentido, entonces desprestigiamos la estrategia. Entonces, démosle un marco teórico, o sea, yo lo hago jugar a las personas, pero después lo hago, viene con un contenido poderoso. Entonces la gente dice, ah, este loco hizo esto porque quería enseñarnos esto otro o porque quería que experimentáramos de manera consciente lo que él quería. Entonces, démosle también al juego una seriedad para que no termine siendo desprestigiado por nosotros mismos. Eso diría. Súper, mi estimado Claudio. Oye, y lo último, ¿tienes algún proyecto más adelante de algún curso, alguna capacitación, algo que tenga relación con todo lo que hemos visto hoy día? Sí, 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 sí. Bueno, justo, pucha, estoy muy contento porque me aceptaron como tesista en una universidad. Así que la tesis va a terminar en un proyecto de investigación bastante más grande, ya les gustó mucho, entonces la Universidad SEC Genial. Entonces, todo lo que yo estoy desde lo previo, desde mi diplomado de estrategias lúdicas, mis cursos de gamificación, mis cursos de escape room, todo eso, lo voy a integrar a un taller, y también con todos estos hallazgos que yo estoy viendo a lo largo de esta investigación en específico. Entonces Genial, estoy pensando en hacer un taller de creatividad lúdica y prevención de riesgo. genial, compadre. Entonces, vamos a estar atentos a, a las fechas cuando va a hacer esto. Yo voy a estar en el primer inscrito, creo yo. Así que nada, pues, amigo, espero esa información para también transmitírsela a los colegas que están en el grupo de las conductas seguras, ¿no? En el grupo de WhatsApp, a quienes desde ya les agradezco por haber estado acá. Como les dije, yo cuando meto mis manitos al fuego lo hago con mucha responsabilidad, y para mí Claudio es uno de los top. Aquí el tema de gamificación, de lúdica, ya yo creo que se dieron todos cuenta que sabe un montón del tema. Así que es un honor, estimado Claudio, honor ser amigo de usted, honor también poder acercarlo también a las personas y que lo conozcan y cuanto se llame que usted amplíe el tema de esta lúdica gamificación, etcétera, que se utiliza mucho en prevención, pero que, como tú decías, a veces falta en realidad la intención, qué quiero lograr con lo que estoy haciendo. Dejo el micrófono abierto para que usted se despida. Yo desde ya les doy las gracias a todos. Nos vemos el próximo mes con otro colega. Espero hacer ahí contacto con otro colega de Chile que tiene relación con los sistemas de gestión. También es un experto en el tema. Y nada, por mi parte, agradecido. Muchas gracias, Claudito. Le dejo el micrófono y las pantallas para que se despida aquí de los colegas. Eso, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo de verdad que pienso que es un gran aporte que haya gente en estos tipos de grupos, liderando también, Jelco liderando este tipo de actividades, porque en el fondo somos exploradores, ¿no? Y los exploradores estamos buscando en otros lugares, en otros temas que podamos unir, ¿no? Lo que nos gusta, nuestra profesión, con otros temas. Y eso se agradece, porque en el fondo estamos caminando, buscando una verdad y también
siendo muy responsable de que esto es prevención, de que esto es cuidado, de que esto es cuidar a las personas, ayudarlos a reflexionar. Entonces yo le agradezco y los felicito porque estos espacios son de búsqueda, de exploración y eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso. Gracias, Yerko. Siempre gracias a ti y gracias a todos por estar ahí. Gracias, mi estimado Claudio. Gracias a todos. Abrazos gigantes. Nos estamos viendo el próximo mes. Que estén súper bien. Gracias por haber asistido y aprovechar esta instancia. Los que no estuvieron, bueno, perdieron. Claudito, un abrazo, compadre. Me comunico contigo a través del WhatsApp. Que estés súper bien. Cuídate. Chao, chao. Chao, vale, vale.